Metropolitan Radio presenta Bienvenidos a Buscando el Éxito, tu programa de tertulia aquí en Metropolitan Radio, hoy con horario nuevo. Hoy los martes, a partir de ahora, todos los martes, a partir de las 6 de la tarde, tenéis una cita aquí en Metropolitan Radio y en tu programa de tertulia. Hoy vamos a hablar de marcas y patentes y lo vamos a hacer con una voz autorizada que es Almudena Avellán de Ipitec, una empresa de propiedad industrial y marcas y patentes. Luego te preguntaré un poquito para que nos cuentes cómo es tu empresa. Y con Aquilino García, que ya lo conocéis, tertuliano de la casa, de la empresa Hellpoint. Así es que empezamos. Hola, Almudena, cuéntanos un poquito qué trabajáis aquí en Ipitec. Bueno, pues en primer lugar, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias, ¿no?, por invitarme a este espacio para poder contar qué hacemos y acercar un poco el mundo de la empresa y este mundo tan desconocido como la propiedad industrial. Bueno, nosotros nacimos, Ipitec nació en 2018 y básicamente lo que hacemos es acompañar, gestionar y ayudar a las empresas en todo lo que tiene que ver con los activos intangibles. Y nos preguntaremos, ¿qué es eso de los activos intangibles, no? Pues al final toda empresa, por muy pequeñita que sea, un autónomo, cualquiera, necesita esos activos intangibles y tenerlos registrados. Al final estamos refiriéndonos a una marca. Marca puede ser una marca personal, un auditor que tenga una marca Pepe López Auditores, eso es una marca. Marca puede ser un producto de perfumería. Marca puede ser cualquier cosa que tenga una empresa y al que le dé valor. También registramos y acompañamos en el tema de las patentes, innovaciones, que son innovaciones tecnológicas, que son muchas veces el core, ¿no?, de las empresas y que sobre ello montan toda la infraestructura empresarial y que si no los tenemos protegidos, pues podemos ser infringidos en esos derechos si no tenemos herramientas para legitimar nuestro derecho de defensa y de impugnación, ¿no? Y luego también pues diseños industriales, llevamos temas de protección de software, propiedad industrial, textos también. Es decir, al final lo que hacemos es proteger todos esos activos a nivel nacional, a nivel europeo, a nivel internacional, a través de nuestras redes corresponsales. Nos dedicamos exclusivamente a eso. Es un tema muy interesante que toda empresa necesita, que todo autónomo necesita, por pequeñito que sea, y le damos un valor que es el que se merece. Pues vamos a profundizar en todos los temas porque seguro que nos han surgido muchas dudas. A ti también, ¿no? ¿O no? No solo dudas, sino que también hemos sufrido problemas relacionados con marcas y con los que tenemos canas ya tenemos cierto recorrido personal y profesional y entonces hemos tenido problemas de todo tipo. Cuando no hacen las cosas bien, ¿se tienen problemas o...? Bueno, en este caso no es muchas veces que haga las cosas bien, es que un nombre o una marca lo puede utilizar, entre comillas, cualquiera. Lo único que ocurre es que si descubres que están utilizando tu marca o tu nombre de manera irregular, pues uno tiene que buscarse a alguien que te ayude a protegerlo y a reclamar los daños si se han producido daños sobre la marca, sobre el nombre. Porque en principio lo primero que se hace es digamos, esa marca, registrarla en la oficina de marcas, pero a nivel español, europeo, ¿cómo funciona? Bueno, al final yo lo que siempre digo, ¿no? Dentro de las 10 cosas que hace un emprendedor, un autónomo, cuando inicia un proceso, un procedimiento, ¿no?, de constitución, debe de ser el registro de la marca. Porque muchas veces pensamos, ¿no?, Almudena Avellán Pérez, pues a lo mejor hay muchas Almudena Avellán Pérez o no, pero al final es mi nombre que me identifica y es mis valores y es mi forma de ser, ¿no? Pues al final lo mismo en el mundo de la empresa. Y luego en esas cuestiones es muy importante decir que el derecho de marca, el registro es constitutivo. ¿Eso qué quiere decir? Que si no lo tienes registrado no tienes defensa. Da igual que lleves 20 años usando una marca en el mercado, pero ese uso no te garantiza tu defensa de esa marca. Entonces, ¿qué vale el registro? Si tú lo tienes registrado, siempre vas a tener la sartén por el mango y vas a poder defender tu derecho y hacer todas las acciones que te permita la ley. Entonces es muy importante. Y luego otro de los temas también de marcas es que son derechos territoriales. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes defensa o legitimidad para defenderlo en los territorios donde los tienes registrados. Está el territorio nacional, Oficina Española de Patente y Marca, territorio europeo, Oficina Europea, y a nivel internacional no existe un registro que te aglutine todo, pero existe es decir, un procedimiento que se llama a través de la OMPI que te permite llevar tu marca cuando exportas el producto a determinados países.
Entonces yo, por ejemplo, que tengo una oficina en Buenos Aires, tengo también que registrarlo en Argentina, pero mis clientes a lo mejor son de Chile y son de México, porque estoy vendiendo allí, por ejemplo, cursos. Lo interesante o lo que nosotros siempre solemos recomendar es que donde se inicie la actividad, en este caso, si tienes oficina en Buenos Aires, sería una marca en Argentina, y luego no hay que volverse loco tampoco. Es decir, si tiene mucha masa de clientes en México, pues sería recomendable en México para que nadie... O sea, imagínate que otra persona que te está viendo venir, que es mexicano, pues registra la marca en México y te queda sin derecho legítimo para poder usar la marca en México. Es tan importante hasta ese punto, ¿no? Entonces, siempre donde mayor perspectiva comercial o de mayor ventas vayamos a tener, donde tenemos que focalizar, ¿no?, el registro de la marca, sin volverse loco, pero sí que es un tema muy interesante. ¿Y exactamente qué te protege? Porque yo me puedo llamar Puma y luego viene alguien y escribe, no sé, Puna, con 2 N, y se parece, pero no es igual. Y llegamos hasta tal... Bueno, ¿te protege tanto? El registro de marca dice que te protege ante una identidad, es decir, Puma, ante una similitud fonética denominativa, o en este caso, fonética denominativa básicamente. Entonces, en este caso, sí, pero hay un pero. Si esa marca que entra nueva está en tu mismo sector y se parece fonéticamente, sí que te va a proteger. Pero si tú te dedicas, como me has dicho, a hacer cursos de formación y entra otra marca que se dedica a perfumes, ahí no te va a proteger, porque los sectores son tan diferentes que lo que está evitando el registro de la marca y el uso es el riesgo de confusión. No existiría riesgo de confusión. Una marca de perfumes frente a una marca de formación, no hay riesgo de confusión para los consumidores. Y dice la ley que no te va a proteger, que es algo medianamente lógico, a no ser que seas una marca renombrada, ¿vale? Si eres una marca renombrada, pues tipo Zara, te va a proteger en cualquier caso, porque lo que está haciendo es proteger el buen nombre de esa empresa por encima de los productos o servicios. O sea que no todo el mundo es muy igual. Charcutería Zara no quedaría muy fino. No quedaría muy fino. De cara ¿Y por qué hay tantos restaurantes que se llaman Casa Pepe? Bueno, en ese caso hay muchas... Bueno, no sé si quieres intervenir. Yo me imagino aquí, uno puede ser porque no esté registrado, que también puede ser, porque hay muchos nombres de restaurantes que tienen más de 100 años incluso algunos y no han sido nunca registrados. Lo que ocurre es que si alguien registra ese nombre, te puede exigir que le pagues por usar ese nombre. Como quiten Casa Pepe, ahí en todos los pueblos un Casa Pepe. Sí. Sí, yo me acuerdo que en uno de mis momentos de inversor hace años, invertí en una empresa que se llamaba Melon Platinum. Bueno, pues Melon Platinum, lo recuerdo. Que tú lo recuerdas, pues resulta que Melon Platinum pues tenía alguien que había registrado, no en sí Melon Platinum, pero se parecía y exigió que se le pagase una cantidad mensual para usar la marca. Luego la empresa, como finalmente cerró, se liquidó, pues digamos que ya se extinguió el derecho y la obligación. Pero durante un tiempo estuvieron pagando, mis socios estuvieron pagando por el uso de la marca. Me ha llamado mucho la atención de que has dicho que también los nombres particulares, o sea, yo puedo registrar mi nombre, Daniel Roble Brugarones. Sí, de hecho, o sea, no es que puedas, sino siempre lo recomendable es que si tu nombre personal va ligado a una actividad empresarial, no es tu nombre personal, es tu marca personal, que es diferente. Entonces, aquí la diferencia está en que tu nombre personal, pues tú eres sujeto de bienes, o sea, de impuestos, de bienes y derechos al final, pero si tu marca va ligada a una empresa o va ligada a una actividad profesional, ya no es tu nombre personal. Ya es tu marca de empresa, tu marca como autónomo o tu marca como tal. Entonces, eso también lo hacemos mucho hincapié. Si da la casualidad de que a lo mejor Daniel hay más que se dedican a formación y sí que lo tienen registrado, puede llegar hasta el punto de decirte, oye, Daniel, es que tú no lo puedes utilizar. Invéntate un nombre de fantasía, pero es que Daniel, no sé, un nombre parecido, Burgercal o como sea, pues ya está cogido y no lo puedes registrar. Verdad que en ese sentido los nombres personales también pueden ser marcas. Y se tratan, o sea, el tratamiento es igual que una marca totalmente de fantasía. Conozco, yo trabajo con un despacho de abogados que tienen el nombre de 2 presidentes de gobierno. Sí. Y no voy a decir el nombre, pero es que resulta que es el nombre de ellos, ¿sabes? Y es muy curioso, ¿no? Porque posiblemente estos presidentes de gobierno no han registrado su marca. Posiblemente. Ahí también lo normal es que como no va, o sea, esos presidentes de gobierno, no sé si harán una actividad o no profesional, no voy a profundizar en ese tema. Bueno, son pero presidentes si de España, son presidentes de España, en Correcto. concreto uno de derecha que se llamaba
Aznar y otro que es de izquierda, que fue el siguiente. ¿Esos presidentes trabajan actualmente en algo? No lo sé. Pero ellos no quiero son el nombre de los dos abogados que tienen el apellido de los dos abogados que tienen el despacho. De las marcas es que ese nombre vaya ligado a una actividad profesional, a representar un producto o un servicio. Sí, Entonces, si va ligado a eso, pues tendremos que ver el caso. Me ha llamado mucho Sí. Pero yo, fíjate, estaba comentando a Glino lo de Melon Platini y yo, fíjate, no sé el tiempo, o sea, esa marca que se registró, no sé cuánto tiempo llevaba esa marca en funcionamiento para que tuviera que pagar ese canon, ¿no? A la otra realmente empresa. ellos registraron la marca, la registraron como tal Melon Platinum, pero hubo un conflicto por similitud. Una oposición, y que perdería, entiendo, que Melon Platini, entonces como tendría montado todo el marketing, pues no quería volver a dar. Yo, fíjate, en esos casos normalmente es verdad que esa opción siempre está, la de pagar, pero al final yo siempre digo lo mismo, si tu ambición no es seguir creciendo, siempre vas a estar ligado a pagar. Lo mejor es todo atrás y no a marca. Os voy a contar un caso porque a veces las empresas, cuanto más grandes son, más errores cometen. Sobre todo porque piensan que están muy por encima del bien y del mal. Yo trabajé en una empresa que tenía, entre otras cosas, una empresa que se dedicaba a fabricar chocolates, bombones, galletas, etcétera. Entonces fabricaron una galleta, no voy a decir el nombre de la galleta, pero fabricaron unas galletas que eran estaban buenísimas, pero se parecían mucho a unas galletas que ya había en el mercado, y resulta que la empresa que les hizo toda la parte del marketing, lo que era la galleta en sí no era igual, pero el embalaje y lo que era la imagen del producto en el lineal se parecía tanto una a la otra que la otra empresa demandó. Y lo curioso, bueno, yo como trabajaba en la parte, como yo digo, en la cocina, lo lamentable fue, y eso yo lo descubrí en ese momento, y se lo dije a mi gerente, le dije, oye, hay un problema que no sé si habéis dado cuenta. Se han copiado los ingredientes de la otra compañía y pone exactamente la descripción de los ingredientes exactamente igual. Si el producto no es igual, no solo la imagen se ha copiado, es decir, el embalaje rojo, la verdad es que era muy bonito, era muy, muy chulo, pero se habían copiado hasta los ingredientes y el registro sanitario. Es decir, que la empresa que hizo la parte de marketing copió a la empresa original y se equivocó y dejó unos datos que identificaban que efectivamente era un plagio. O sea, que era un plagio y de hecho, ese de levantar la mano y decir, oye, no sé si os habéis dado cuenta de esto, hizo que la empresa se sentase con la empresa que le estaba reclamando y pagasen. Y entre comillas la cosa no llegase a muchos mayores, pero allí todo el mundo se puso de perfil como diciendo no, hombre, nosotros es una marca maravillosa, estupenda, y realmente lo que habían hecho simplemente es que al final es diseño, eso es diseño. Claro, la empresa que hizo el diseño, hizo el marketing, lo que hizo fue copiar lo que había en el embalaje de la otra marca. O sea que sí era un plagio, realmente. Claro. Sí, bueno, al final ¿Hay muchos casos de plagio? Pues más de lo que nos pensamos, realmente sí, es igual que cuando decimos hay muchas empresas, sí hay muchas empresas y lo que funciona pues se suele intentar, no sé si plagiar, pero se suele intentar seguir la línea de que está haciendo mi competencia o cómo lo está haciendo, y sí, pero es verdad que también hay mucha gente innovadora y hay gente creando marcas, creando proyectos nuevos, creando innovaciones, que eso también es muy importante, pero sí que pasan estas cosas. Y luego, todos los días nosotros en el despacho pues llevamos casos, como lo comentaba Clino, ¿no? De empresas que registran una marca, que otro se le opone, que tenemos que defenderlo, y eso pasa muchísimo, muchísimo. O sea, a lo mejor de cada 100 expedientes que podemos tramitar, 40 suelen ser problemáticos. Pero lo primero que me has dicho es que era un intangible. Ahora, y según cómo va la conversación, digo, alguien plagia mi marca y ahora cómo le pongo precio al daño, porque es un intangible, o sea, realmente, ¿cómo se valora una marca? A ver, realmente tienes que... O sea, hay dos supuestos. Si alguien infringe tus derechos de marca, pero no los tiene registrado, pues normalmente tenemos que hacer siempre un requerimiento por burofax, decirle, imagínate, ¿no? Pues que Aquilino ha plagiado tu marca, le decimos a Aquilino, y a Aquilino que mira, que nosotros sí tenemos registrado nuestro derecho de marca, tú no lo tienes registrado porque hemos visto y no lo tienes registrado, lo estás usando desde hace ya 2 años y que lo tienes que quitar, Aquilino. Eso suele ser un acercamiento amistoso y ahí podemos valorar, pues mira, el requerimiento me ha supuesto 500 euros, pues te pido 500 euros, dámelos de buenas, tú me los das, me quita la marca y ahí paz y después gloria, ¿no? Suele ser un primer acercamiento. Lo normal es que si es algo muy evidente,
la otra persona ceda y diga, a lo mejor no te lo paga los 500 euros, te dice, mira, los 500 euros no te los voy a pagar, pero voy a quitar la marca, dame un plazo de 1 año, 9 meses, 3 meses y vamos a quitar la marca. Pero puede ser que sea una persona pues bastante testaruda, que no crea en la legislación y que haya montado toda una infraestructura de marketing y demás y no le compense o quiera lucharlo. Entonces al final tienes que ir a tribunales. ¿Vale? Entonces, en tribunales, siempre que has hecho ese requerimiento previo, le puedes pedir indemnización. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer para cuantificar el valor de una marca? Pues del daño, ¿no?, que te ha infringido con el uso de esa marca. Lo normal es que lo que te hubiera costado una licencia, es decir, si Aquilino tú le hubieras hecho una licencia, una especie de franquicia para entendernos, una licencia de uso de la marca, lo que esa licencia estaría valorada. ¿Vale? Es lo normal. Si no eres capaz de cuantificarlo porque no tienes datos para cuantificarlo, es el 1% del beneficio que hayas sacado. Porque eso así lo dice la ley. Si se prueba la infracción, el 1%. Pero del beneficio, no de la facturación. Del beneficio, sí. Pues sí que la mayoría de las veces el beneficio... sí, el 1% de, o sea que de ese beneficio. La mayoría de las veces... Es más bien, quítamelo. Sí, quítamelo y ya está. Pero bueno, yo te puedo contar también, lo digo porque como sí. vuelvo a decir lo mismo. Me pasó, por ejemplo, cuando empecé con HealthPoint, el logo es un punto azul, pero antes era una H montada así con puntitos de color negro y solo hay un punto azul en la H, y la H HealthPoint, el point es una O, que es un punto de color azul turquesa. Bueno, la cuestión es que encargo que me hicieran toda la imagen de marca y demás, me lo entregan y lógicamente uno, muy orgulloso, lo enseña, ¿vale? Entonces, al primero que lo enseña me dice, uy, eso me suena mucho. Se va a buscar en sitios que se venden logos y demás por 25 euros, 50 euros. Y efectivamente estaba ahí. Estaba mi logo, estaba ahí. Claro, ¿qué fue lo siguiente que hice? Pues modificarlo. Claro, no vas a poner un logo que ya sabes que, entre comillas, está plagiado. Se lo dije a la empresa de marketing que me hizo el logo. Por cierto, no voy a decir el nombre de la empresa, pero porque quedaría feo decirlo en público, pero desde luego a todo el mundo que me pregunta off the record le digo, ni se te ocurra encargarle a esta gente en la vida nunca nada. Porque... Fíjate, Aquilino, en ese caso más que una infracción, porque realmente no sería una infracción, porque al final compras una licencia de una página web, te descargas un logo y ya está, sería que tú tendrías el mismo logo que cualquier otra persona y nunca lo podrías defender en exclusiva. No es como cuando te hacen algo a ti en exclusiva que tú pagas por ello y ya lo tienes en exclusiva. En este caso, pues Aquilino, si yo compro ese mismo logo y tú lo compras, nunca nos hubiera podido decir a nosotros, oye, quitar ese logo, porque él no hubiera tenido nunca ese derecho. Entonces, pues lo que hicimos fue modificar el logo ya internamente, lo hicimos nosotros y ya el logo es el que conocéis, que está en nuestra página web, por ejemplo. Fíjate que a mí me ocurrió una cosa similar, pero con una empresa de aquí de Murcia, amiga mía, de toda la vida, que tenía un logotipo que eran unos circulitos, tal que así, de unos colores, y yendo a México a dar una charla en un congreso de marqueteros que tú conoces, fíjate, en Mazatlán, o sea, en un punto, pues otro de los que daban una charla me da su tarjeta y me encuentro el mismo logotipo de mi amigo, digo yo, pero como que muy loco, me voló la cabeza, ¿no? O sea, una cosa... Fíjate. Sí, bueno, lo que pasa es que muchas veces el logo no se registra o se usa localmente y te encuentras el mismo logo te lo encuentras en diferentes sitios. Y eran empresas diferentes. Uno vendía sistemas de gestión de calidad aquí en Murcia, etcétera, y el otro en una empresa de marketing que estaba instalado, fíjate, en México, pero el mismo logo y el nombre eran iguales. Fíjate. Una cosa, digo yo, pero... ¿Cómo puede pasar? Porque mira, las casualidades existen y aunque pensemos que somos muy originales o que lo tenemos todo más o menos controlado, pues no es así. Y es verdad. Yo me dedico a la tecnología y siempre que alguien me viene con una idea maravillosa siempre digo lo mismo. Digo, a ver, si en China hay 500.000 de ingenieros todos los años y en España hay 20.000 y a nivel global hay 10 millones, ten en cuenta que seguro que lo mismo que tú has pensado, hay por lo menos 200 personas más que lo han pensado exactamente igual. Una idea no se patenta. No, te voy a contestar a eso, Daniel, pero me vas a permitir, porque fijaros, el país de China es uno de los países que está dentro del ranking de los 3, 4 primeros siempre, que más protege la propiedad industrial. Es decir, que eso es un dato muy importante. Pensamos que son los que más copian y paradójicamente son uno de los que más protegen. O sea, que eso también nos lo tenemos que hacer mirar cuando hablamos de China como un país que plagia. Que plagia, que copia, por supuesto que sí, pero es uno de los países que más protege. Y me preguntaba
Sí, eso me ocurrió a mí. Sí. Yo fui porque cuando hice lo de Daudat, Sí. ¿te acuerdas? Sí. Pues fui me dijeron, la idea no se patenta. Sí, no, efectivamente, las ideas no se pueden patentar, no se pueden proteger bajo ningún concepto. En la justificación es porque frena el desarrollo económico y social y es una realidad. ¿Qué es lo que se puede proteger o qué es lo que se puede patentar? Un desarrollo concreto, insisto, de una idea. Pero, por ejemplo, un software no. Un software tampoco se puede patentar, se puede proteger ante Sí. el registro de la propiedad intelectual. El problema, el software tiene muchísimos problemas de registro, entre otras cosas, porque si cambias solamente una línea del código, ya no es el mismo código. Claro, eso es lo que me pasaba. Y el problema, la mayoría de las veces, es que la trazabilidad en el código no es tan fácil de rastrear. Es decir, el software tiene muchísimos problemas. Bueno, ya nació cojo cuando se empezó con el software, pero por ejemplo se han patentado cosas como por ejemplo el pellizquito ese que se le da así cuando quieres apequeñar o cuando quieres agrandar una cosa en la pantalla. Eso Apple lo patentó. Sí, pero para ahí hacer... estaríamos hablando de lo que va a matizar también, ¿no? Las patentes con implementación de software sí que son posibles de patentar, porque eso se puede patentar porque al final estamos hablando de un hardware, es decir, de un algo que sí que puedes coger, implementación de software, y eso sí que lo permite la legislación europea. Software puro no, pero software un dispositivo con implementación software sí que se puede. Bueno, y hay un caso muy evidente que pasó en la prensa hace muy poquito, no sé si lo conoces, de Ozempic en Estados Unidos. No lo conozco. Pues Ozempic, ¿sabes lo que es el Ozempic, no? Sí. La pastilla esta que con los gordos como yo dicen que se lo toma y te puede quedar como... Sí, lo que se toman para los diabéticos, ¿no? También pues la cuestión es que la patente caducó en Estados Unidos y haciendo se fueron a los tribunales porque el tema es que una vez que caduca una patente de un medicamento no puedes reutilizarlo. ¿Qué ha pasado? Que entre el momento en que caduca la patente y entre comillas le dejan seguir utilizando la patente, le han dejado 5 años más, pero hay un periodo de tiempo donde como no hay patente, otras empresas fabrican productos que son exactamente con el mismo principio activo que el Ozempic y de hecho se siguen comercializando. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que ahora tienes ese medicamento que ya tiene su patente, entre comillas, o se puede fabricar, más la nueva patente de Ozempic que tiene 5 años más de prevalencia. Bueno, realmente será un complemento al final los fitosanitarios y los productos farmacéuticos tienen adicionalmente 5 años más si se solicita es un complemento de la patente, porque se entiende que como han investigado tanto, más que los 20 años que deja la propia legislación, te dan esos 5 años adicionales para poder el problema es que entre una cosa y la otra han pasado como 2 años, o sea que ha habido su suerte, historia. ¿no? A lo mejor vendiendo Ozempic. Sí, no con puedo poco hablar de dinero ese y de tema pronto, concreto, no te puedo explota, decir. Pero es pues te raro, caduca. debe de haber algún tema ahí que no es tan así, porque realmente que el complemento amplía directamente la protección en sí mismo y no debería de haber ese vacío. Es que les caducó. Básicamente es que o se les pasó o lo vete a saber. Es que muchas porque veces no se puede reactivar tampoco. Las grandes empresas cometen grandes errores también en el tema de patentes y de marcas. Sí, no, sin duda. Y además yo te digo que los errores más graves los he visto yo siempre en empresas grandes. Por ejemplo, la marca HealthPoint, yo la tengo registrada como marca, pues que siempre que me he encontrado con empresas que han utilizado HealthPoint dentro del territorio nacional, solo tengo registrado en España, pues inmediatamente han dejado de usarlo para la categoría que nosotros tenemos, que es desarrollo de software, y siempre utilizamos la parte de publicidad y telecomunicaciones, porque básicamente es que no puedas publicitar con la misma marca en medios de comunicación. Claro, tú recuerdas que yo en 2011 hice la red social, que correcto, Daudat. Fui entonces al patente para registrarla, no me dejaron porque no ni era una idea, ni el software tampoco, pues no tenía yo que presentar ahí documentación, y una línea ya te cambia todo. Y luego no tuve éxito, me quedé sin dinero, principalmente. Pero hoy hay una red social súper exitosa que hace lo mismo. Es exactamente igual. TikTok. Yo me acuerdo de ella. Pero lo hace lo mismo, fíjate. No, fíjate, al final sí, bueno. En este caso es una idea que... Evidentemente las líneas de código serán otras. Claro. Eso es claro. Pero en este caso ya te digo, al final es una pero idea, no se puede proteger. Lo que se hacía era lo mismo.
Y al final ahí lo que necesitas es pulmón emprendedor, o sea que no es más. ¿Cuánto vale registrar entonces una marca en España y un... Mira, y luego te es pregunto. súper económico, pero vamos, súper económico, muy, muy económico. Estamos hablando en tasas de 127,87 € por 10 años. Yo creo que la cosa es de risa casi. Si lo haces con una empresa pues tipo la mía o parecida, pues te puede costar en torno a los 300 años porque damos servicio, o sea, 300 años. 300 € aproximadamente, 400, porque damos servicios adicionales de vigilancia de marca, de asesoramiento, de gestión. Es decir, que estamos hablando de dividir 400 € ponte por ejemplo por 10 años, es decir que al final la gestión de la marca para los beneficios o los perjuicios que te puede suponer es muy muy económica. Por eso insisto, dentro de las 10 cosas que haga un emprendedor o un empresario debe tener por bandera el registro de una marca. Y has comentado de que al final caducan, ¿no? O sea, 10 años. 10 años. Pero y bueno, la puedes renovar. Es diferente, o sea, las marcas, efectivamente, como dice Aquilino, tienen duración por 10 años, se pueden renovar indefinidamente por 10 años, por periodo de 10 años. No tiene nada que ver una marca que protege el nombre o la denominación de un producto o un servicio con una patente. La patente no es una marca, lo que va a proteger es el desarrollo tecnológico de un producto principalmente o de un proceso. Que caduca. Que en este caso tiene la duración de 20 años si es patente, 10 años si es módulo de utilidad y caduca. ¿Qué quiere decir que caduca? Al final, el registro de una invención, de una patente, es una especie de contrato con el Estado, ¿no? Que te da una protección de 20 años que tienes que renovar anualmente a partir del tercer año. Si no lo renuevas, caduca. Es decir, si no mantienes ese registro, caduca. Y cuando caduca, pues es de dominio público. Cualquier interesado en desarrollar un producto lo puede coger, es parte de la tecnología, parte de la técnica, y puede a partir de ahí seguir desarrollando productos similares, parecidos, o coger eso mismo, tal cual, y hacerlo parte de su negocio. Entonces, en este caso, de la marca esta de productos que te hace adelgazar, resulta que cuando se caduquen sus años, todo el mundo podrá usar su marca o... Eso al final son No, medicamentos puede utilizar genéricos. el principio activo. Sí. Al final esos son también los medicamentos genéricos, salen de ahí, salen de que las patentes caducan y los cogen terceras empresas farmacéuticas y hacen los genéricos. ¿Hay más cultura, digamos, de marca aquí en España o en Europa en general que en Estados Unidos? Porque entiendo que en Estados Unidos habrá mucha cultura de marca, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos hay mucha cultura de marca. La legislación, yo te diría que es casi totalmente distinta la de Estados Unidos a la europea. Nosotros, por ejemplo, en Estados Unidos y en China también, las oficinas son muy intervencionistas con respecto al registro de marca. Tú registras una, y aparte son totalmente diferentes. Tú para registrar una marca en Estados Unidos ya tienes que estar con uso previo. Te dicen que si estás ya usándola allí o que si tienes intención de uso. A ver, repíteme eso. Sí. Es que muy, imagínate, ¿no? Yo voy a vender bolis en Estados Unidos. Entonces, para meterme al mercado de Estados Unidos, o bien ya me he puesto en la venta de bolis y ya les digo... ¿Cómo va a vender un bolis si todavía no tienen la marca? Es que es así. O sea, en Estados Unidos te dicen venta actual, registro con venta actual o con venta diferida. Es decir, en 6 meses lo voy a usar y tengo que aportar pruebas de uso de que ya lo estoy usando. O lo estoy vendiendo ya y te aporto ya pruebas de uso de que ya lo estoy usando. Funciona así. Además de eso, la oficina estadounidense es intervencionista. La propia oficina te dice no la puedes registrar porque está esta y esta marca. Y luego te piden pruebas de uso cada 5 años, fundamentalmente. Entonces es totalmente diferente a la europea. La europea no es intervencionista, es mucho más controladora. Está mucho más encima de los negocios, ¿no? De lo que es la actividad comercial y que vas a usar con esa marca. En Europa y por ejemplo aquí en España no, la oficina no interviene para nada, toda la prueba y la carga es de oficio del titular y aquí las pruebas de uso solo las tienes que aportar si estás en un procedimiento pues de oposiciones, recurso alzada o nulidad y demás. Son totalmente diferentes las legislaciones. Cada país tiene sus connotaciones. México también es un poco parecido a Estados Unidos. China también es muy intervencionista y te pone objeciones de oficio. Cada oficina funciona de una forma, en general. Entonces la cultura de marca en Estados Unidos es muy superior a la europea. Yo no hablaría tanto de cultura, de si es muy superior o no es superior. Yo te diría, por lo que conozco, que es más intervencionista que en España. Pese a lo que pudiera parecer, por ejemplo. Es más controladora la oficina de Estados Unidos. Cultura de protección, yo creo que en Europa tenemos mucha cultura de protección. Y sobre patentes, que hemos hablado poco, para hacer una patente tienes también, entiendo yo, que ir al Ministerio de Industria.
presentar tu documentación y también un prototipo, creo, ¿no? No es necesario. ¿No? Un prototipo no es necesario. Al final lo que es materializar una idea en un proceso, o sea, materializar una idea en algo, no te exigen que tengas que llevar un prototipo, ni mucho menos. Lo que sí que es al final el producto tiene que ser viable técnicamente, es decir, eso en el desarrollo de la patente se tiene que ver, porque si no, pues no vas a tener falta de claridad, va a estar muy genérico y el examinador eso pues lo va a detectar. Al final un examinador es un experto en la materia, es decir, es alguien que es un experto en esa materia y que por lo tanto pues te va a detectar que eso no va a ningún sitio, que no eres claro. Es decir, una patente no puede ser algo genérico, no puede ser hablar de forma genérica, sino tiene que ser aterrizar conceptos materialmente en algo. Tú tienes que decir realmente cómo se construye algo, cómo se hace algo. No puedes hablar de generalidad porque entonces estamos en el mundo de las ideas y el mundo de las ideas no se puede proteger. No hace falta llevar un prototipo. Si lo tenemos bien, ¿por qué? Porque nos va a permitir una descripción mejor, más adecuada, pero si no tenemos prototipos no tenemos por qué presentar prototipos. O sea, y realmente que presentar prototipos no se presenta porque se presentan figuras técnicas respecto a ese objeto. Te lo he preguntado porque mi padre falleció ya, pero en su día pues él era ingeniero, trabajaba en el sector eléctrico y se le ocurrió una idea muy buena que era saber si los cables entre columna y columna eléctrica estaban bien tensados, porque tienen que tener una tensión exacta para que tengan el soporte, y eso lo hacía con un visor que tú te lo ponías y el propio visor ya te dibujaba la línea que tenía que tener según la temperatura, la línea, digamos, si tú veías que bajaba por abajo es que estaba menos tensado, si subía de la línea es que le habían tirado de más, ¿no? Sí. Entonces, y le obligaron a hacer un prototipo, no sé. Ya te digo. Hoy hizo un prototipo de madera para el visor, o sea... Hoy en día no es necesario, en absoluto. No sé si quién le obligó, si es la persona que le redactó, porque necesitaba saber. O sea, me refiero al final. Sí, eso era una idea. Por eso tengo un recuerdo antiguo. En este caso, seguramente tu padre tendría una idea, pero no sabría cómo hacer. Lo tenía matemáticamente muy estudiado, porque todo esto es un cálculo matemático de la catenaria exacta, cómo tiene que ir. No digo eso, sino el objeto que va a visualizar eso. Claro, en aquel momento, hoy sí lo vemos porque hay visores de estos de realidad, entonces no existía aquello y era como unas gafas que te ponías donde... O sea, al final, no digo la tensión a la que tienen que estar los cables, eso tu padre lo sabría, sino el objeto que me permite visualizar eso. Entonces, si él no supo o no sabía en ese momento explicar realmente cómo era ese objeto, tenía que fabricarlo. No había tecnología, habían como plantillas, que tú ponías la plantilla, porque tenías... hay 200 tipos de cables, cada uno tiene una curva y cada uno tiene una temperatura, y tú tenías que elegir la tuya, lo ponías, pues sí, cuadra. Exactamente, era un poco, yo creo que era más cuestión Hoy día sería tecnológico, sería informáticamente, te lo pondrías y a ti te lo dijo. Pero eso lo patentó en su día, o sea, me hizo mucha gracia, y fue al Ministerio de Industria, lo registró y luego nunca llegó a comercializarlo. Nosotros estamos utilizando cámaras de vídeo para, con IA, determinar desde calidad de un producto, recuento de unidades. O sea, ahora mismo se están utilizando, fíjate, no necesitas ni un prototipo, ni tienes que patentar nada, porque realmente es difícilmente patentable, porque al final no deja de ser software. Pero todo eso que tú planteas, que hizo tu padre con un prototipo, que tuvo que hacer todo eso, hoy por hoy... Tenía dibujado todas las catenarias. Fíjate. De los modelos de conductores que habían, a las temperaturas que había, entonces él simplemente tenía que poner una plantilla. La plantilla que estaba en un metacrilato, y entonces tú te la ponías, y entonces ya decías, hostia, pues si aquí estos contratistas de Iberdrola han tensado de más. Sí. ¿Sabes? O han tensado de menos y están poniendo en peligro. Y estoy seguro que no se equivocaría. O sea No, eso no era matemático, eso no se equivocaba. Lo que pasa es que era rudimentario, pero era muy interesante, porque cualquier ingeniero que en aquel momento iba a una obra, pues tú te tenías que fiar. El ingeniero no se había subido a la columna, y eso se hace con un dinamómetro hasta que llega la tensión. Tú como ingeniero te llegaba y decías, pues me fío. Todos los de España y los de Estados Unidos y los de Alemania. La gente se fiaba porque se fiaba. No tenía ningún método. Él detectó esa necesidad, ¿no? Y entonces... Fijaros una cosa, ¿no? En definición, una patente es la resolución de un problema.
definición pura. Y la definición de un problema por un experto en la materia. Y aquí lo tenemos, ¿no? Al final tu padre era un experto en la materia y sabía que había un problema en esa cuestión en concreto y lo solventó de esa manera. Entonces, eso es puramente la definición de una patente. ¿Y dónde son más exitosas? Siempre lo digo, ¿no? Las patentes en el seno de una empresa. Una empresa que va buscando soluciones a problemas concretos, que los tenemos, es donde realmente una patente va a salir al mercado porque va a ser aplicada a la propia empresa. ¿Qué pasa muchas veces cuando me llegan inventores autónomos, ¿no? Que me dicen... Le falta la parte industrial. Porque al final me dicen, esto lo voy a vender a un tercero. Y más que la parte industrial, es complicado. Es la parte de mercado. Sí, la parte comercial. Aunque tengas una fábrica que te fabrique esto, como no tengas la distribución y el mercado, pues no vende un churro. Sí, las ideas pueden ser muy buenas, yo siempre digo, como idea me parece muy buena. Ahora bien, tú estás dispuesto a echarle tiempo, ¿no?, a la venta de este producto. No, pues yo se la voy a ofrecer a la empresa esta y a la esta. Claro. Pues puede ser que sí, que tengas suerte, pero lo normal es que no, porque el éxito de un producto, yo siempre lo digo, un procedimiento, no es en sí mismo a que tenga la patente, que sí, pero a lo mejor la patente te supone el 10 o el 20% del éxito del producto. El éxito del producto muchas veces es echarle ganas, ser emprendedor, estar en el momento con la empresa media madura. ¿Puedo comentar una anécdota? Sí, claro. Sin queréis, es una chica, es un tema ambiental, sabes que a mí me gustan mucho los temas ambientales, que me encontré que había desarrollado un producto que era una batería de un solo uso. O sea, lo uso una vez y ya se hacía, o sea, sin ningún producto químico ni nada, era de papel. Simplemente necesitaba un poco de líquido, agua, daba 3 o 4 o 5 vatios suficientes para el uso que se necesitaba y ya estaba. Y fin, ya se acabó la batería, no daba para más. A ella se le ocurrió porque se dio cuenta de que haciendo una prueba de embarazo, sabes que es de un solo uso, la prueba de embarazo, necesita una pila botón de 100.000 usos, ¿no?, que es un residuo importantísimo. Y esto, pues, esto es un disparate, una pila de botón para una prueba de embarazo, o sea, de un solo uso, es un disparate. Y ella era técnica y desarrolla una batería de papel de un solo uso sin contaminantes. Pues tenía el problema, él ya me dijo, pero he tenido un problema, he ido a las empresas que fabrican los test de embarazo y todos me han dicho que de eso ni hablar. Que ya lo tienen todo montado con sus pilas de botón y no se meten en nada. Así que se quedó con la patente. Muchas veces la industria es reticente a hacer cambios porque hacer un cambio supone cambiar el proceso de fabricación. Y a veces el cambio en el proceso de fabricación es mucho más caro que lo que te vas a ahorrar en esa mejora o en esa... A mí me pareció ventaja. Espectacular. Por ejemplo, los fármacos, uno de los problemas que tienen es la falsificación. Hay medicamentos falsos. Bueno, en Europa se dice que entre el 20 y el 30% de los medicamentos son falsos. ¿Qué significa que son falsos? Que han llegado aquí y si analizas el producto, no han venido por el canal reglamentario y en su mayoría hay defectos de fabricación. O en muchos casos son medicamentos que no ha fabricado el fabricante del medicamento. Eso está pasando. Pero es que en África es brutal, pero brutal. Yo, sabes que soy enamorado de África y he estado en diferentes países. Hubo momentos, antes de la pandemia, que tenían un problema en Mauritania. Nosotros nos pusimos en contacto un laboratorio de Madrid con el CAMEC, que es el organismo que compra los medicamentos y los fármacos en Mauritania, porque estaban desesperados porque todos los medicamentos que llegaban allí casi todos eran chinos. Y el problema no es que fueran chinos, era que eran medicamentos que si decían que tenían acetilsalicílico o que tenían paracetamol, tenían una cantidad tan pequeña que, como decían ellos, es que esto no quita el dolor de cabeza. Dame el de, por ejemplo, ellos decían, dame el de Care Pharma, que es una fábrica que fabrica en Cataluña, dame el de Care Pharma, que sabemos que este sí quita el dolor de cabeza, pero el otro no. Es decir, ellos lo sabían perfectamente. Entonces, en un momento dado pusimos en contacto un laboratorio de Madrid con el CAMEC para unos medicamentos que necesitaban. Es decir, que ese problema es realmente grave. Nosotros presentamos una solución de trazabilidad para utilizar un tag, una etiqueta de RFID en los medicamentos, y dijeron que de eso nada, que costaba 10 céntimos por cada unidad, por cada envase, y que eso era un coste inasumible.
Claro, estamos hablando de millones y millones de envases, correcto. Pero también es verdad que el tag valía 10 céntimos porque eran unidades que se iban a poner. Pero si vas a fabricar 200 millones de cajas, eso hubiera conseguido 2 fabricarse millones de euros. muchísimo más barato. Se podría haber hecho muchísimo más barato, de 10 céntimos. Es decir, esos 2 millones de euros a lo mejor eran Sí, te abaratan. 500.000 o vete a saber, ¿no? Pero no, dijeron que no lo iban a poner en marcha porque eso les obligaba a hacer un cambio brutal en el sistema de fabricación. O sea, quiero decir que este tipo de cosas ocurren, que muchas veces hay una solución, pero la solución no llega al mercado, por lo que sea, porque no has encontrado al cliente ideal o porque el cliente que debería ser el ideal no lo ve como una mejora. Está reticente. Yo voy paseando por algunos sitios, por ejemplo en la costa, y me encuentro con unos señores de color vendiendo con una manta en el suelo, zapatillas Nike y camisetas de Adidas y tal. Estamos invadidos. ¿Cómo se come? A ver, ¿Eso cómo es posible en Europa? Porque en África a lo mejor Sí, puede a ver, ser, pero estamos en Europa. evidentemente son falsificaciones y tienen que actuar por las grandes marcas, la marca concreta, y eso no solo, o sea, se tiene que frenar en aduana. O sea, eso se tiene que frenar nada más ¿No te lo fabricarán aquí? No. No, lo dudo mucho que sea fabricado aquí. Eso pues vendrá de donde presumiblemente sabemos que vienen, de determinados países, y eso se tiene que frenar en aduana. Sí que se frena en aduana muchísimos cargamentos. El problema es que no se frenan todos, no se abren todos. Entonces al final pues pasa mercancía en aduana, pues por carretera y demás. ¿Qué hacen las grandes marcas? Evidentemente van al mayor volumen que pueden frenar. Cuando ya se detectan todo este tipo de estas cuestiones que ya son pues vendedores ambulantes concretos, eso no tiene tanto impacto como a lo mejor una tienda que realmente vende falsificaciones o una tienda online que vende falsificaciones. Eso sí que tiene un impacto muy Pero muy ¿cómo se llega a claro. distinguir? Porque yo no he llegado a distinguirla, o a vosotros a lo mejor. Al Tampoco final es la calidad del o sea, producto. yo no sé distinguir. Es la calidad del producto. ¿Tú crees que no lo hacen incluso con la misma No, calidad? no, yo creo que ¿Seguro? no, seguro, sí. Pues yo he llegado a camisetas de marca Adidas, de la selección no sé qué, y De es que hecho, físico, sí, no sé, claro. no, De hecho, tampoco soy un experto. Sí, no, yo tampoco. Seguramente yo no tienes sé que llevarlo a un laboratorio y el Ahí laboratorio... tendrá un perito que decir y la calidad de demás. Pero de hecho la OEPM se afana mucho a hacer campañas sobre este tipo sobre falsificaciones. Todos los años hace 1000 campañas de las falsificaciones argumentando eso, que la calidad no es la misma. La calidad, pues mira, quizá en el pago de los empleados, que eso también es un aspecto, pues lo que lleven de RSC. Es decir, que al final no solo estás pagando por la prenda concreta que estás comprando falsificada o original, estás pagando por todo lo que una marca trabaja en determinadas líneas de negocio. Y su investigación, claro, que también es una recompensa para esa marca. Entonces, al final, cuando compramos una falsificación, evidentemente, pues sé que está muy tirada el precio y que normalmente vamos ahí porque vamos o no. Yo no, insisto, yo no suelo comprar, no compro falsificaciones, pero no solo tenemos que focalizar ahí, es decir, al final el consumidor debe ser también muy crítico. Estamos lo primero fomentando una economía sumergida, la explotación de determinadas personas por esto, porque están muy controlados. Y lo segundo, también tenemos que plantearnos de dónde viene esta ropa, esta zapatilla, este bolso y este demás, que en qué condiciones o bajo qué condiciones se ha fabricado, cuando tenemos una empresa que está pagando pues salarios, está pagando sus cotizaciones, está haciendo acciones de RSC y está haciendo otras cuestiones. Es decir, que al final si compramos falsificaciones estamos fomentando determinadas actuaciones que como empresario y como persona y como parte de la sociedad deberíamos de quitar, de eliminar. Sí, yo creo que eso en cierto modo es así, pero en cierto modo, porque prácticas de trabajo y explotación infantil a todas las grandes marcas, Adidas, etcétera, ¿se puede decir marca o no deberíamos? Sí, puedes decir lo que he dicho yo. Vale, realmente no sé si es verdad han tenido problemas de ese tipo en India, en Bangladesh, donde se puede utilizar mano de obra, vamos a decirlo así. ¿Por qué se fabrica en Bangladesh y no se fabrica en Algete o aquí en Pero tampoco tenemos que meter a todas las marcas en el mismo saco, considero, ¿no? Al final, igualmente, entre
unas prendas que no sabemos de dónde proceden entre unas prendas que sí que sabemos de dónde proceden independientemente, y que por supuesto hay determinadas marcas que siguen haciendo estas producciones en países donde no existen tantos derechos como podemos hablar en Europa o en los países más desarrollados, pero sí que podemos de alguna forma criticar públicamente a esas empresas. Pero las otras empresas las podemos criticar públicamente, no sabemos nada de ellas, no sabemos cómo se fabrica, cómo trata, de dónde viene. Es decir, que al final lo otro sí que lo podemos destapar y manifestar, y tenemos a alguien de referencia al que ir, pero la economía sumergida que se genera a través de las falsificaciones sí que no tenemos ninguna trazabilidad. Entonces yo, independientemente de unos y otros, prefiero considerar que las grandes marcas sí que podemos trazar y sí que podemos criticar y sí que podemos aportar ahí. Lo otro, indiscutiblemente, es economía sumergida, indiscutiblemente perdemos trazabilidad de todo. Nosotros perdemos trazabilidad, también perdemos los impuestos, ¿no? La parte de que le corresponde al Estado y que nos corresponde a todos, entiendo. Bueno, No, yo iba a hacer te iba a decir, claro que sí. ¿qué opinas de lo que es Shein, Temu, todo ese tipo de Yo que miradía? no compro, te puedes mirar mi móvil, no compro en absolutamente ninguna de esas plataformas, A ver, no las tengo repíteme, que yo eso descargadas. no lo conozco. Temu, Sí. Shein. Shein Son es, plataformas que por así venden decir, es el a- Zara chino que llaman. Sí. Fabrican en el mismo sitio que fabrica Zara, porque están en los mismos países fabricando. Sí, pero Zara hace acciones que de alguna forma, no es que te compensen, pero hace acciones y tú las tienes más o menos en la vista. Pero ese tipo de empresas que están en una economía produciendo y demás, no tienes, o sea, no las puedes controlar, ni sabes ni quiénes son, ni la etiqueta lleva la firma, ni nada. Es decir, que al final yo personalmente animo y prefiero comprar. Bueno, pero Shein tienes la marca, tienes los modelos. Si vas a una tienda en España son... Lo que venden estas plataformas, ¿es todo Normalmente falsificado? es, no, es ropa no, original a muy bajo coste. Bueno, a muy, pero muy bajo como coste. Primark. Sí, puede ser un Pero eso Primark no- online. eso Sí, eso no- es legítimo y Sí, legal. sí, sí. Pero yo, por ejemplo, no las tengo, no tengo esas plataformas, no compro en esas plataformas porque entiendo que producir a tan bajo coste, o sea, vender a tan bajo coste implica que por detrás hay otras cuestiones que para mí pues no son Yo coherentes. creo que, os voy a decir una cosa, yo creo que estamos bastante equivocados. Aquí la gente se piensa que, por ejemplo, en China es muy barato fabricar. China era barato fabricar hace 20 años. Bueno, está en claro China que ya la no es materia barato prima ya no es fabricar. barato fabricar. Claro, y las materias primas cuestan lo mismo aquí que allí. El único problema es que allí los impuestos son mucho menores y tú puedes fabricar donde técnicamente te dejen poder fabricar. Es decir, que es que unos zapatos, 9 euros, bueno, pues unos zapatos que vienen de China te pueden costar 9 euros porque se han fabricado en un sitio donde no hay que pagar la energía a 25 euros el megavatio, por ejemplo. Bueno, Los impuestos tienen un carácter también de disuasorio, es decir, tú te dedicas a cuestiones de medio ambiente y las empresas que eran viables hace 30 años en Europa no son viables porque se ha decidido que no sean viables. Y esto de que es una cuestión de que, es que los impuestos son... No, los impuestos se convierten en un tema disuasorio. Tú conviertes una industria que hoy es rentable, coges el BOE y dentro de 2 años la hundes. La hundes. sí, pero Por regulación estamos medioambiental, energética, etcétera. Entonces, hablando de que marca. tú ese tipo de plataformas puedan vender tan económico, no es ni más ni menos que pueden será fabricar, no será también por volumen, porque una empresa no solo por china- volumen, sino porque pueden fabricar a ese precio. Sí. Sí, Ah, pero una entiendo empresa que sí. china las fabricará empresas chinas 10 salieron mil- que 10 todo el lujo que de marca francesa se fabrica en China y los chinos salieron explicando lo que era el lujo francés, que lo fabrican ellos. Es decir, podemos ponernos como nos pongamos, pero es que resulta que hemos decidido que en Europa no queremos fabricar, lo cual me parece tirarse piedras contra nuestros propios tejados. Como que hemos decidido que tenemos minerales estratégicos que no queremos explotar. Pero no pensamos, o sea, en términos de marca, cuando estamos hablando de marca y de falsificaciones y de empresas que fabrican productos de imitación al final de otras marcas. Si no es imitación. No estoy hablando de Shein, Sí. estoy hablando en general, ¿no? De imitación y por eso he comentado, ¿no? Un poco volviendo al tema de la marca. Al final yo sí que creo que una marca tiene implícita una calidad, sí o sí. Marca más reconocida o menos reconocida. Shein tendrá su calidad, efectivamente. Shein es una marca que no estoy diciendo que sea imitación, estoy diciendo que Shein tendrá su calidad y tendrá su target de gente que comprará Shein.
igual que pues otro tipo de marcas que son más afamadas, más derivadas al lujo, tienen una calidad. Y es que es verdad, es que tienen calidad. O sea, al final una marca reputada, reconocida, renombrada, va ligada indiscutiblemente a una calidad. Mejor o peor, pero va ligada a una calidad. Hay tanta diferencia entre unos pantalones de 10 euros a unos de... Porque he visto pantalones vaqueros, por ejemplo, de 250. Yo no creo que esté ligado tanto al precio, sino al prestigio de llevar la marca. Al prestigio de la marca. Sí, porque yo creo que a lo mejor la calidad es casi. Yo creo que al final es una marca que se posiciona en una precio de venta al público un poco más elevado, pues siempre va o debería de esa propia marca tener un background, ¿no?, de investigación, de mercado, de marketing, de demás, que le va a permitir tener más calidad. Es que es indiscutible. Para mí, o sea, en mi opinión. Tengo un profesor en la escuela de negocios que dirijo que habla de este tipo de cosas de marca y me dice que las marcas tienen sexo, tienen historia, te cuentan historias y tienen personalidad propia. Y así es. Sí, yo también podría opinar eso. Sexo no lo sé. Sí, por ejemplo, en este caso... Ahí ya no me meto. Bueno, voy a decir una cosa. Nosotros tenemos una plataforma que se llama Adri, le pusimos así. Bueno, ya no me acuerdo de qué era la A, la D, creo que era, es el acrónimo de lo que... Y cuando le preguntamos, le decimos que nos diga cómo es, y nos pone siempre una imagen de mujer entre 25 y 30 años. Y dice, pero Adri es de Adrián, le decimos Adri, y dice, no, también Adriana. Se ve como mujer. Y de hecho, cuando le dices que te haga algo y te lo haga en mensaje de voz, te lo hace con mensaje de voz de mujer. En este caso... Lo del sexo, no lo sé, tendría que discutir con ese profesor. Sí, pues mira, se llama Carlos Duranto, no es de España, es de Perú, y tú lo conoces. Sí. Diseña una marca aquí en Murcia de un restaurante, le dice, tu restaurante es chica, y va a hablar como chica a las chicas. ¿Vale? Y convirtió esa marca en un éxito cuando era una marca sin personalidad. Yo te diría más, yo te hablaría más de personalidad. Bueno, vale. Sí, yo te hablaría de personalidad, porque es verdad que pensar que una marca, quizás es porque la persona que la ha creado pues tenga más un perfil, una característica pues más... Pensó que una personalidad de chica que hablaba a otras chicas. Pero sí. Y de hecho a ese restaurante que se llamaba Godis, ese restaurante solo entraban chicas o prácticamente entraba mucho. Sí, es lo que transmites, al final es que, ¿qué quieres transmitir? Es como cuando construyes una imagen de marca, ¿no? ¿Qué quieres transmitir con esa marca? Y tu marca va a hablar mucho de ti y tu marca va a transmitir y va el color, la forma de la letra, la tipografía, el entorno, todo va a transmitir mucho y va a llamar a un público u otro en función de cómo sea esa marca. O sea, lo entiendo un poco así. Claro, ¿cómo salen marcas que en principio parecen que son... y ya me estoy metiendo también en el mundo del marketing un poco, que no tienen nada que ver, ¿no? Y luego son exitosas, ¿no? Se me ocurre la propia Apple, ¿no? O sea, y no representan a lo que están vendiendo, ¿no? Realmente es que las mejores marcas, se dice en teoría de marcas, son aquellas que son de fantasía, que son marcas de fantasía. Pues marcas que en su propia denominación no describen exactamente lo que hace. Por ejemplo, la marca de Aquilino, al final Hellpoint, no describe exactamente lo que hace Aquilino. Sí, no lo describe. Me entiendo que lo describí al principio porque nosotros nos dedicamos al sector sanitario, luego lo de Hellpoint vale. es básicamente tecnología para el sector sanitario. Pero en realidad no. Es decir, tú con Hellpoint, yo simplemente pues en mi inglés pues digo ayuda y point de punto. No, health de salud. Vale, health de salud. Vale, pues health... punto de salud, entiendo yo, ¿no? Pues tampoco me describe al sector sanitario, ¿no? Al final las mejores marcas son aquellas que no describen en sí misma la actividad que está haciendo la empresa. Por ejemplo, Metropolitan, pues tampoco te puede describir mucho lo que hace Metropolitan, pero sin embargo Metropolitan es una radio. Pues digo más marca, no Samsung, pues a priori, porque ahora mismo todo el mundo conocemos Samsung, pero Samsung es una marca totalmente de fantasía. Esas marcas son las que realmente funcionan. Y Apple en este caso es totalmente una marca de fantasía, porque es manzana, que a priori pues no hace referencia al producto en sí mismo. Y luego Apple es una mezcla muy buena de tecnología y de una marca muy original. Y cuando es una marca de tecnología más original, y luego en cuanto al marketing, ha sabido también coger un sector que es adicto a sus productos, porque ese marketing lo han hecho muy bien. Market, le llaman, ¿no? Una marca, claro. de... Entonces, al final,
¿cuáles son las mejores marcas cuando me pregunta un cliente? Pues las que son totalmente de fantasía. Esas son las marcas que mejor funcionan, las que menos oposiciones van a tener, las que mejor vamos a poder posicionar en redes sociales, porque para posicionar luego de forma orgánica en la página web pues ya utilizamos otras cuestiones de posicionamiento orgánico, SEO y demás, pero las marcas más potentes son aquellas más originales porque son las que menos competencia tienen en cuanto a la denominación. La marca de helado Häagen-Dazs, por ejemplo. no significa absolutamente nada, simplemente porque suena bien, ¿no? Eso. Y es muy exitosa. Tú lo sabías, la anécdota, ¿no? No. No significa absolutamente Häagen-Dazs no significa nada. Sí, Bueno, nada. es lo que hay. Sí. Entonces, Sí. pero existen letras o palabras que, digamos, porque también he oído que, no, si tiene una K, va a ser una marca más potente. Si No, esos son leyendas y al final mito y me habladuría. estás diciendo que me quedan Sí. 2 minutos. Nada, pero que no. A ver, la marca más potente es la que va a estar liderada por una persona que tenga empuje rojo y aquella marca que vamos a poder registrar y vamos a poder defender con coherencia, sin más. Bueno, última, como ya no nos queda tiempo, ha pasado 1 hora rapidísimo. Sí, totalmente. Dame ya el último consejo para emprendedores, ya que también tú trabajas con emprendedores. Sí. Bueno, Bueno, sí, claro que sí. me Lino, solamente te un minuto. dejo todos Yo los minutos. siempre le digo, Sí, claro que sí. hay mucha gente que me pregunta, emprendedor y tal, siempre le digo, desliga la marca al nombre de la empresa. La marca que sea una cosa y el nombre de la empresa que sea otra. Porque es la única manera de proteger la marca. Si la empresa te va mal, la marca la puedes salvar y puedes reutilizarla. Y al revés, si la marca es un desastre, puedes seguir con la empresa y, entre comillas, matar la marca. Buen consejo. Sí, bueno, al final lo que dice Aquilino es que la marca no sea activo de la empresa, entiendo. Y yo opino lo contrario. No, porque al que final, sea, claro. puede ser de la empresa, pero que la empresa se llame Pepito Martínez SL Sí, y la marca sea... se llama me da igual, sí. Bota Roja. Sí, vale, por vale. ejemplo. Ok, ahora te he entendido. Sí, o sea, me parece una buena estrategia. Pero es cierto que al final el marketing te diría, no, todo la misma línea, pero bueno, me parece un buen consejo también, al final en el sentido de pensando, ¿no?, en el futuro, en que las cosas pues se puedan desligar. Mi consejo yo creo que lo he dicho antes, ¿no?, que sea una de las primeras cosas que piensa un emprendedor, porque uno sabe cuándo empieza, pero no sabemos cuánto de potente va a ser el proyecto, y lo mismo cuando realmente sea muy potente, a los 3, a los 4 años, nos acordemos de que no hemos registrado la marca y entonces ya no lo podamos hacer, porque exista alguien que realmente ya lo tenga registrado y ya ese paso atrás nos cueste más dinero que beneficio. Entonces mi consejo es que la marca, por el coste que he dicho, que es muy económico, que tiene que ser una de las primeras cosas que el emprendedor piense. Bueno, pues muchísimas gracias, Almudena, por haber estado con nosotros en Metropolitan. Muchas gracias, Aquilino. Y a nuestros oyentes, recordarle que sigan, que hemos cambiado de horario. Ahora será todos los martes a partir de las 6. Y recordar, si nos veis por YouTube, acordaros a darle al botoncito ahí como de somos locos. suscribe. Somos Muchas muy gracias. A vosotros.